Derrochando coraje y corazón, el Atleti vuelve a ser campeón. Aquí me pongo a contar. Hola a todos, y aquí me pongo a contar que el fútbol español vuelve a estar en lo más alto de Europa. Y lo vuelve a estar gracias al equipo que nunca deja de soñar, gracias al equipo que cree que si se trabaja y se quiere, se puede, gracias a ese equipo que va partido a partido, gracias, sí, al Atlético de Madrid que este miércoles ganó la Europa League. Vamos, Anguissa se equivoca, recupera Griezmann. Sabe sufrir como nadie, lo dijo ayer Gavi, lo acaba de mostrar el capitán, presiona arriba para intentar coger un poquito de oxígeno, se fuerza el error, se toca de primeras y se deja Griezmann mano a mano para que el 7 justicia mandanda, para que el 7 no falle, para que el 7 se aproxime poco a poco a un lugar en la historia del Club Atlético de Madrid. Golpea cuando más sufría el equipo de Simeone, marca Griezmann. Olympique de Marsella 0, Atlético de Madrid 1. Si hay un claro protagonista de esta final, si alguien fue el artífice de la tercera Europa League de la historia del Atlético de Madrid, este no es otro que el francés Antoine Griezmann, el héroe de la final, que fue profeta en su tierra, donde marcó un doblete decisivo e histórico a partes iguales, para ganar, al fin, su primer gran título continental con el Atlético. Pero ¿habrá sido el primero y el último? Otra vez, ¿no? Voy a decir que mi futuro no es el momento, ¿no? Pero sí que es verdad que el Cholo me ha enseñado mucho, me ha hecho mejor jugador, me ha llevado a estar en el top 3 del mundo y ojalá pueda seguir así, ¿no? Mejorando en cada año, en cada partido y ganar todavía más trofeos, ¿no? Pero la verdad que sí, le debo mucho al Cholo, pero también a los compañeros que tengo en el vestuario. Maneras de crecer, maneras de vivir. Pero la gran certeza es que el francés, como Black, Versálico, Godín, Jiménez, Lucas, Gavi, Saúl, Coque, Correa, Diego Costa, Tomás, Juanfran y sobre todo Fernando Torres son los flamantes campeones de la Europa League, la tercera que gana el Atlético en las últimas 9 temporadas, 2010, 2012 y 2018. 17 años después de su debut con el primer equipo del Atlético de Madrid, Fernando Torres marchándose a Inglaterra, jugando en Italia, siendo campeón de Europa, siendo campeón de esta misma competición, insisto, 17 años después de irrumpir en el fútbol profesional con la camiseta del club de sus amores, Torres levanta un título oficial con el Club Atlético de Madrid. Enhorabuena, colchoneros, sí, otra vez, y llevan 3, sois campeones de la UEFA Europa League. Y el cuento de Fernando Torres y el Atlético de Madrid acabó con final feliz. Fernando se quería ir con un título debajo del brazo y se va con un título más, pero que no es uno más, porque es el primero que gana con el equipo de su vida, y eso que lo ha ganado absolutamente todo. Un Mundial y 2 Eurocopas con España, y una Champions y una Europa League con el Chelsea, y ahora, por fin, otra con su Atleti. Se va el niño. A partir de ahora nace la leyenda de don Fernando José Torres Sanz. A nivel sentimental, lo más alto, sin ninguna duda. Su carrera puede ganar muchos títulos y los más importantes. Yo he tenido suerte de pertenecer a grandes equipos y quizá la mejor generación de futbolistas españoles que ha coincidido en el tiempo y hemos conseguido todo, pero cuando uno tiene un sueño de pequeño es uno muy concreto y este era el mío, poder ganar con mi equipo. Cuando me marché no pensé en que se pudiera hacer realidad y cuando uno tiene la oportunidad de volver y ver que los sueños se pueden cumplir de verdad, solo con trabajo, con lucha, con sacrificio y queriéndolo de verdad. Esto es lo que me ha enseñado este club y sobre todo este grupo de jugadores, así que voy a estar agradecido para siempre. Y para leyenda viva de los colchoneros, Diego Pablo Simeone. Este miércoles ganó su 6º título con el Atleti, su segunda Europa League, que ya fue en 2012 su primer título como técnico del Atlético de Madrid, y que se une a la Supercopa de Europa de ese mismo año,
a la Liga de 2014 y a la Supercopa Española que ganó meses después ante el eterno rival de la capital. ¿Pero tiene el Cholo todavía clavada la espinita de las 2 finales de Champions perdidas ante el Real Madrid? No, había el sentido de confirmar que en la vida uno tiene que insistir. Y la única manera de volver a ganar es insistiendo, levantándose, perdiendo y volviendo a levantarse. Perdimos una final faltando 2 minutos, una final por penales, y el equipo se volvió a levantar. Estos chicos son la historia del Atlético de Madrid viviente, porque son estos últimos 8 o 10 años que son maravillosos. Qué manera de viajar a la gloria gritando que viva mi Atleti de Madrid. Ningún colchonero se acuerda ya de la temprana eliminación en la fase de grupos de la Liga de Campeones, que más que como un fracaso o decepción, ahora se ve como una gran oportunidad que dio billete de preferencia para disputar este torneo, la peculiar Champions del Atleti. ¿Verdad que sí, Gaby? A día de hoy te diría que es una mierda. ¡Anda! ¿Sigues pensando lo mismo, Gaby? Ahora la mierda me la como yo. Está claro que era un momento difícil para nosotros por lo que significaba la Champions y palabras desacertadas, y por supuesto que esta competición, como habéis visto, no la hemos tomado de la mejor manera. Es viernes, 18 de mayo de 2018. Esto es Abriendo Líneas. Y como estáis escuchando, están pasando cosas en el mundo del deporte. Y lo que va a pasar este fin de semana es que se acaba la Liga. Llegamos a la última parada y al final del trayecto liguero 2017-2018. Sin ya nada en juego, la 38ª jornada se iniciará este sábado a la 1 de la tarde en Balaídos con el Celta Levante. A partir de las 4:15, el Leganés despedirá otra temporada en primera recibiendo en Butarque al Betis. Y a partir de las 6:30, triple cita. Las Palmas Girona, Málaga Getafe y Sevilla Alavés. El día se cerrará a partir de las 9:15 en la Cerámica con el Villarreal Real Madrid. El domingo se disputarán los 4 partidos restantes. A las 12, Valencia Deportivo en Mestalla. A las 4:15 en San Mamés, Athletic Español. A las 6:30 en el Metropolitano, Atlético de Madrid Eibar. Y el último partido de la Liga será el del campeón. A las 9:15 en el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona Real Sociedad. Mucha más emoción habrá en la antepenúltima jornada de la Liga 1-2-3. Ya solo quedan después de esta 2 para el final. Empezará a las 9 de la noche de hoy con el partido del tercero, que viaja a las Islas Afortunadas esperando encontrar allí 3 puntos que le acerquen al ascenso directo. En el Heliodoro Rodríguez López, Tenerife Sporting. Para mañana se quedan 4 partidos, 2 a las 4, Oviedo Sevilla Atlético y Nástic Cultural Leonesa. Ojito a esta finalísima por todo lo bajo. Y habrá otros 2 a las 8:30, Lorca Valladolid y Granada Reus. El domingo se abrirá a las 12 con la visita del cuarto al antepenúltimo, Barça B Cádiz. A las 4, duelo directo por el playoff en Los Pajaritos, Numancia Osasuna. El sexto recibe al octavo con apenas un punto de diferencia entre ambos. Y ojo a la doble cita, a partir de las 6 de la tarde, el líder visita al Alcorcón en Santo Domingo. Nueva finalísima para el Rayo Vallecano. Y el Zaragoza, o sea, el quinto, recibe en la Romareda al Albacete. Para las 8 de la tarde se queda el partido del cuarto por abajo, Córdoba-Almería. La jornada terminará el lunes a las 9 de la noche con el choque del segundo, que espera acercarse al Rayo. Lugo-Huesca.
una voz, la del gran protagonista de la semana, la de un portero extraordinario, la de un grande del fútbol, Gianluigi Buffon. Y bueno, ¿qué puedo añadir? Que bueno, el sábado va a ser el último partido con la camiseta de la Juventus y creo que será la manera mejor para poder poner un punto a esta enorme, increíble aventura. Acabar con otras dos victorias muy importantes y acabar con la cercanía y la presencia de Andrea y de todos los demás y de todo el pueblo, toda la gente juventina. El adiós de Buffon a la Juve se suma al de Iniesta al Barça o Torres al Atleti. Es el final de una era. Y una nueva era se abre también en nuestro fútbol, tras la elección de Luis Rubiales como nuevo presidente de la Federación Española. Somos los de Abriendo Línea, sí, en cronómetrodeportivo.es, aquí estamos con Carlos Rodríguez al frente de la nave, os acompañamos como cada semana contando la última hora del mundo del deporte. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y esta semana tenemos a un invitado muy especial, sobre todo para un servidor. Es Julio Alberto Morales, el compañero con el que aquí el Menda comenzaba hace ya años, bastantes años, en la cadena SER. Quedaros a la escucha. La moda è bella ma ci rende tutti uguali. Chi se ne frega, guardo, ho preso questi occhiali. Restiamo qui a parlare d'arte e di film vari, finché Marte non ci separi. Una nuova serie, cambia una foto e non vedere come viene. Qué recuerdos, ¿verdad, Julio? Buah, increíble. Han pasado ya 15 años. Esto es como revivir algo que... Es que verte a ti y hablar contigo es como estar ahí otra vez. Sí. Bueno, yo digo lo mismo porque hacía tiempo que no nos veíamos y tal, y para mí es... Pero yo creo que tenemos más libertad ahora que allí, que nos teníamos que ceñir al deporte juvenil y lógicamente no podíamos explayarnos como ahora. Sí, además que era la primera toma de contacto, conociendo el mundillo, conocer gente nueva. Ahora ya más o menos tienes una visión diferente de todo y más amplia. Entonces, bueno, lo ves de otra manera también. ¿Qué es lo que más recuerdas de aquella etapa? En la Escalerona, en la calle Jovellano 1 de Ser Gijón. Escalerona, me acuerdo del torneo de jóvenes y campeones. Yo es lo que te iba a decir, es la mayor experiencia y la mejor que vivimos allí, ¿no? Porque cuando estabas en la emisora, ahí en el estudio, yo claro, estabas con el micrófono, los auriculares, la pecera, pero cuando estabas en el torneo estabas delante de la gente, hablabas delante de ellos. Entonces, claro, yo con 17, 18 años, claro, una sensación extrañísima, porque tú realmente no tienes esa sensación de hablar para tanta gente, pero cuando estás en la calle ves que todo el mundo te habla y dices, madre mía, eso es lo que tiene que pasar todos los días en su casa, todo el mundo te escucha, dices alguna tontería, todo el mundo dirá, pero bueno, ¿este qué dice? Bueno, pues esa sensación extraña de hablar para tanta gente y no verle nunca la cara. Bueno, pues en el programa, en esas jornadas del programa, de la edición del torneo de jóvenes y campeones, sí que pasaba eso, que podías ver a la gente verte trabajar, y era una sensación muy rara, sobre todo cuando eres tan joven. Es una sensación extrañísima, pero disfrutas un montón. Para que se orienten los que nos están escuchando, estamos hablando de la temporada 2002-2003 y hablaba Julio del torneo que nos tocó cubrir de fútbol playa, de fútbol alevín. ¿Era alevín o Benjamín? Me pillas. Bueno, da igual. Y fue, digamos que la primera vez que nos tocó hacer radio en el exterior, aunque nosotros éramos de facto redactores de deportes de Ser Gijón. Y te acuerdas que nos tocaba ir al voleibol, al EMI de voleibol. A mí me tocó, incluso a ti te tocó ir a Eibar a narrar el partido del grupo de balonmano jugándose el ascenso a la Soval. Sí, fue... Yo, de hecho, a mí siempre me gustó mucho el deporte, especialmente el fútbol, pero con esa experiencia aprendí a disfrutar de otros deportes que hasta el momento no había fijado. Por ejemplo, es que sí, el balonmano
pues coincidió una tarde que me dijeron si me interesaba pasarme por allí para ver el partido, bueno, para coger algunos cortes, alguna entrevista con algún jugador, con el entrenador, creo, Manolo Díaz, creo que era el entrenador de aquello. Sí, era Manolo Díaz. No sé qué fue de él, pero... ¿Cuántos cortes sacarías de Manolo Díaz para los carruseles, A mí cada vez que me veía ahí aparecer por ahí, el profe ya esperaba por mí, para... ya sabía que iba directo hacia él. Sí, pero era lo bueno, porque cogías una cierta amistad y una cierta relación con los protagonistas. Sí. A mí me pasaba con el del voleibol, Joaquín, que era el entrenador del equipo de voleibol, porque yo hacía más voleibol y tú balonmano. Sí, además me acuerdo que en aquel equipo del grupo jugaba Carlos Ruesga, que era compañero mío en el Codema. Éramos de la misma promoción. Es una sensación muy extraña, pero a la vez muy apasionante, ¿no? Además que era cuando estaba empezando a despuntar. Era un jugador que de aquella estaba en edad juvenil y estaba haciendo unos números extraordinarios en División de Honor. Y esa temporada fue fabulosa. Y además, pues lo que tú dices, esa experiencia. Siempre pongo el matiz, la edad. La edad es fundamental, vivir ese tipo de experiencias en las que todo te parece extraordinario. Entonces, claro, la primera vez que haces algo te parece todo maravilloso. Y para mí vivir experiencias así, tan joven y con esa pasión, son recuerdos inolvidables. No es para menos. Y, hombre, nos tocaba cubrir todos los deportes, pero cubrir el fútbol tenía un atractivo especial. Yo recuerdo cuando me tocaba ir a cubrir al Sporting Bay y tenía que hacer conexiones en directo en el carrusel de David González, que era el director y presentador de la edición local de Carrusel, y me daba paso y yo me sentía como si estuviera en el carrusel de Paco González. A mí por lo menos me pasaba, y de hecho yo creo que me pasaba de revoluciones, y alguna vez nos lo decía Manfredo Álvarez, el jefe de deportes. Ahí me llamaba la atención porque me pasaba. Tú eras mucho más correcto y mucho más con mucha más tranquilidad lo hacías tú. Yo reconozco que me pasaba de la raya. Bueno, a ver, a los que nos gusta la radio siempre, cuando no hemos estado en casa practicando, ¿no? Hablando con nosotros mismos, intentando, ay, ¿cómo narraría este partido? Yo me acuerdo que una vez, en una conexión, jugaba el Sporting B, una promoción de ascenso a Segunda B, y me dieron paso desde Madrid, pero no para la emisión nacional, era para Madrid. Y claro, yo con la emoción me saludaron, me dijeron, preguntaron, bueno, Julio Alberto Morales, ¿cómo va el partido? Y yo, buenas tardes, Carrusel. Bueno, ahí súper emocionadísimo, pensando que estaba hablando para la edición, para el Carrusel Deportivo Nacional. Y bueno, lo corregí, era un día que jugaba el partido a las 11 de la mañana y yo súper emocionadísimo, y ya me lancé. Y es que era más un sentimiento que una emoción que lo que realmente pensabas con la cabeza. Te impulsaban las ganas de hacerlo bien y de dejarte llevar. Pero como te digo, una experiencia increíble, y todavía, ya te digo, pues, me acuerdo de como, sobre todo, mira, hoy hablando contigo y recordando esos momentos como si fuera ayer, y bueno, muy contento de haber vivido todo eso. Recuerdo que era un programa de deporte juvenil que se emitía los sábados de 4 menos cuarto, 4 menos 10 a 4, y teníamos que ir contra el reloj. Empezábamos con un repaso, con un calendario, lo llamábamos, recordando marcadores en categorías inferiores. Era infantil, División de Honor y Liga Nacional, si no me equivoco, Sí, lo repasamos. Y luego ya el calendario en Liga Nacional y en División de Honor, que era lo que casi siempre me tocaba hacer a mí, el calendario en Liga Nacional Juvenil y en División de Honor. Repasábamos toda la actualidad del deporte juvenil, no solo fútbol. Sí. Cada vez que había, bueno, pues de todo. Es que repasamos judo, baloncesto, balonmano. Cada vez que había un campeonato juvenil de cualquier categoría, de cualquier deporte, pues lo intentábamos meter en el programa. Lo que pasa es que, claro, el espacio era muy reducido, eran 10 minutos de programa con sus cortes, con su espacio para la publicidad. Hacíamos lo que podíamos con el tiempo que nos dejaban. Pero... De hecho, muchas veces teníamos que grabar antes el reportaje en cuestión, claro, que íbamos a emitir en el programa, con los cortes. Lo editábamos, lo montábamos y lo dejábamos ya, digamos que en la cocina, para que lo emitieran en el transcurso del programa, y duraba 2-3 minutos, tampoco mucho, porque es lo que comentabas, Julio, íbamos bastante pillados de tiempo. Y hablabas antes de Carlos Ruesga como uno de los deportistas de la época que más te impactó y más recuerdas. Yo me acuerdo de cuando fui a Mareo y me tocó entrevistar a Alejandro y a Jorge, a los gemelos, que luego subieron en el Sporting de Manolo Preciado. Jorge, porque Alejandro no estaba. Sí. Y recuerdo que me tocó entrevistarlo, además yo ya lo conocía a Jorge porque fui a clase con él, aquí al Instituto del Piles. Y
No sé, era bonito tener un trato cercano con los deportistas y te marcaba, o sea, decías tú, yo aquí como periodista, te sentías periodista de radio y periodista de la cadena SER, que es la radio de referencia, y era un lujo para chavales, pues en mi caso de 18, 19 años, y para ti que tenías un año menos, me parece, ¿no? Sí, un año menos que yo. 17, creo, sí, por ahí. Es que sobre 17, entre 17 y 18, por ahí andaría, sí. Y sabía poco, a mí por lo menos me sabía poco. Sí, hombre, a ver, luego cuando entrabas en materia era un poco... Porque, a ver, nosotros participábamos en el programa de Jóvenes y Campeones, pero luego también participábamos en los fines de semana, las ediciones de Carrusel. De Carrusel, los domingos había... Domingos a la 1:30, a las 4 menos 25, que era la desconexión de la edición nacional de Carrusel, sí. Y luego por la noche ya no nos tocaba, porque había una edición resumen a las 10:05, después del boleto, cuando acababa el partido, de las 7:30 a 8, el del Plus, porque de aquella me parece que ya era a las 8 de la tarde, y nosotros nunca entramos en la edición resumen, pero bueno, es que habíamos estado en la del sábado, que era el Carrusel de 3:10 aproximadamente, era como un Ser Deportivos pero de sábado, y se llamaba Carrusel, de 3:10 a 4, y ahí es donde se emitía el Jóvenes y Campeones. Y alguna vez, pues si teníamos algo de voleibol o algo de montañismo, de cualquier deporte, podíamos grabar una especie de crónica. Pero nuestra labor principal era Jóvenes y Campeones. Y el domingo, como no había Jóvenes y Campeones, nos centrábamos en Carrusel, en echar una mano a David, y teníamos que irnos al fútbol, a mareo. A mí me tocó, por ejemplo, ir al Requesón a cubrir la Copa del Rey de juveniles, a ver un partido del Oviedo. No sé contra quién era contra el Español, me parece, y ganaron 3-1, me acuerdo perfectamente, y me parece que uno de los jugadores que estaba en el Oviedo era Adrián López. Adrián López, que mira dónde está ahora. Sí, llegó a Primera División y jugó la final famosa de la Champions en Lisboa con el Atleti contra el Real Madrid, la famosa final del minuto 93 del gol de Sergio Ramos. No sé, fue una experiencia muy bonita y a mí personalmente me supo a poco. Y ¿por qué no nos quedaríamos? ¿Tan malos éramos? Cosas de la vida. Pasas palabra, ¿no? No depende de nosotros. Yo ya te digo, para mí eran fines de semana top, porque llegaba el viernes y estabas pensando en el programa del sábado. Llegaba el sábado y estabas pensando, bueno, el sábado por la tarde ya tenías que ir a un partido fuera de balonmano o de voleibol, lo que tocara, y el domingo ya estabas pensando en otra cosa. Entre semanas, si había alguna cosa que hacer, también nos llamaban, entonces también tenemos que cubrir alguna cosa. Yo, bueno, es que de hecho de aquella época, pues obviamente como cualquier chaval de mi edad, seguía estudiando. Y bueno, pues entre semana que te llaman, oye, necesitamos gente para cubrir una rueda de prensa, tal. Bueno, así, emocionadísimo. Y es que estabas toda la semana esperando que llegara el fin de semana para ir a la radio. Sí, pero por semana nunca nos tocó. A mí me tocó ir una semana, me parece, pero no solíamos. Cosas puntuales, tampoco era. Pero el fin de semana era una experiencia fascinante, o sea, era una pasada. De hecho, la única vez que me tocó ir por semana fue cuando el torneo de los barrios, el famoso torneo de los barrios de fútbol juvenil, que se había disputado la final en el Molinón, Sporting Beriña, y pues me tocó a mí ir a cubrirlo al Molinón, y después del partido me acuerdo perfectamente que tuve que hablar con el entrenador del Beriña, que ganaron ese torneo, en el centro del campo del Molinón, y yo, me sentía como si estuviera cubriendo al primer equipo del Sporting, haciendo entrevistas ahí a pie de campo, en el centro del campo. Es que además me tuve que ir corriendo hasta el centro del campo porque estaban todos ahí abrazándose y tal, y tuve que ir allí. De aquella dejaban bajar al campo a los periodistas, una sana costumbre que se perdió, por desgracia. Y está, bueno, ahora no, ahora se deja, pero para las flash interview de Bein Sports y de Movistar, ahí sí dejan estar a los inalámbricos de Movistar y de Bein, porque son los tenedores de los derechos de la liga. Pero a las radios ya no les dejan, y es una tradición muy radiofónica y muy periodística que se ha perdido, y es una pena. Y yo recuerdo que me tocó cubrirlo y me lo tomé como si, pues eso, estuviera hablando con cualquier futbolista del primer equipo del Sporting en aquella época. Villa, que estaba Villa en el primer equipo, yo me sentía como si estuviera hablando con Villa, hablando con chavales del Beriña, del Sporting. Era una experiencia bonita, y luego tuve que ir con ese corte a la radio y sacarle 2-3 cortes a Manfredo Álvarez para Ser Deportivos, para la edición de Gijón del Ser Deportivos. Yo la entrevista más top, por así decir, que recuerdo que hice fue a Marcelino García Toral. A mí me tocó también hablar con Marce, qué grande. Que está de aquella como entrenador del Sporting B. Y es que yo creo que fue en la misma, me comentaba antes la eliminatoria de mareo, creo que debió ser en la siguiente eliminatoria que jugaron del Molinón.
Y bueno, pues nosotros nos currábamos las entrevistas o los cortes como podíamos y no sé cómo, pero me dejaron bajar a zona de prensa porque claro, yo no tenía acreditación, me acuerdo de José Ángel Leiras, ¿te acuerdas? Que nos había hecho como una especie de acreditaciones, que eran como un carnet de cartón en el que, bueno, ponía nuestro nombre, ponía, bueno, Ser Gijón. No me acuerdo muy bien los datos que ponía. Yo la tengo todavía, la acreditación la tengo en casa. ¿La hizo José Ángel aquella acreditación? Sí, José Ángel Leiras, me acuerdo perfectamente. Para la gente que nos escucha, José Ángel Leiras era uno de los periodistas de Ser Gijón y era el encargado de presentar el Asturias y A Vivir, que era la edición local de A Vivir, que son 2 días y se emitía de 12 a 1:30 los sábados y los domingos. Y teníamos bastante trato con él porque los fines de semana era cuando estábamos nosotros ahí, un grande, uno de los mejores periodistas de la radio de Asturias con los que he coincidido. Ahora está en la tele, me parece que está en Telemadrid, si no me equivoco. Sí, bueno, es que la verdad es que... Y mira que la radio es bueno, pero siempre le moló mucho la tele y al final acabó en la tele. Sí, yo lo he visto en varios medios y se lo merece, Es un grande. ¿Y te acuerdas que nos hizo la acreditación él? Sí, yo no me acuerdo. Sí, además fue sobre la marcha, porque claro, ibas por ahí, a ver, nosotros somos guajucos, íbamos por ahí con la mochilina, con la grabadora, y oye, que quiero hacer una entrevista a Menganito, y bueno, ¿y tú quién eres? Claro, siempre teníamos ese problema de no teníamos ningún tipo de acreditación, y él, pues, que te lo arreglo en un momento, nos buscó, como digo, una especie de carnet, de cartón, que, bueno, ponía ahí pues la imagen de Ser Gijón, ponía nuestro nombre y bueno, yo con eso iba al fin del mundo, iba enseñando mi acreditación y bueno, quiero hablar con Marcelino García. Pasa. No, y al final ya no nos pedían ni acreditación porque ya nos conocían, sabían que éramos los de la serie y nos veían con nuestro radiocassette de cinta, radiocassette de cinta. Sí. El minidisc no lo catábamos apenas porque ya estaba para otro nivel, para David y la gente que cubría el Sporting, al primer equipo del Sporting. Sí, bueno, y el minidisc ahora está antiguado con los medios que hay ahora, pero sí es verdad que... Pues que ahora se hace todo con un teléfono, este programa yo lo estoy grabando con el iPhone. Mucho más cómodo, pero... Sí, es verdad que al principio no estábamos mucho más cortados y casi cuando estábamos empezando a coger más soltura y cuando se acabó todo. Entonces, eso es ¿cómo decirlo? La pullita y la espina clavada que tenemos, ¿no? Que justo cuando más lo estamos disfrutando a partir de junio del año 2003 se acabó. Porque además era un año que no había mundial y entonces teníamos la posibilidad de apurar hasta el día 30 de junio y luego, de hecho, el torneo del que hablábamos antes, el torneo de fútbol playa en la Escalerona, fue el 20 o así. De hecho, me acuerdo que fue después ya de que acabara la liga de primera división y habían acabado todos los campeonatos y fue como nuestra despedida. Uh-huh. Es que fue nuestra despedida de facto de Ser Gijón. Y para ti de la radio, ¿no? Porque tú no has vuelto a colaborar, ¿no? Con ninguna radio. No, bueno, mantengo amistades, pero... a ver, personalmente, de mi etapa, saco luces y sombras. Sí, como yo y como todos. Experiencia personalmente muy buena, pero como he dicho, éramos de aquella muy jóvenes, que teníamos mucho que aprender todavía, y bueno, también me he dado cuenta que es un mundillo muy agresivo también, quiero decir, no te regalan nada, tenías que pelear bueno, pues como en la vida, tienes que pelear por salir adelante, y si dejas un poco de terreno te comen. No quiero decir con esto que hubiera tenido ninguna mala experiencia con ningún compañero ni nada por el estilo, pero sí es verdad que bueno, que la vida a veces te requiere una motivación especial y bueno, pues esa motivación, me gustaba hacer radio, pero no encontré la motivación, al final de esa experiencia no encontré la motivación necesaria como para involucrarme al 100% en ese trabajo. Mi vida tiró por otro lado, estoy muy contento como me va, me sigue gustando muchísimo todo el tema de la radio y el periodismo deportivo. Lo que pasa es que en el momento en el que no lo disfrutas, en el momento en el que se convierte en una presión, yo por ejemplo estaba hablando aquí ahora contigo de radio, de fútbol, es un disfrute. ¿Pero sentiste presión cuando estábamos allí? Llegué a sentir la sensación de que si me estuviera jugando un sueldo, no estaría a gusto trabajando bajo ciertas condiciones. No lo sé, es una sensación extraña. Yo pensaba que iba a disfrutar de otra manera. No sé, me quedé con una sensación un poco agridulce. Pero bueno, son experiencias personales, no quiero decir que eso sea malo. Yo reconozco que disfruté como un enano, me supo a poco, me hubiese gustado quedarme en verano, pero
reconozco que era difícil porque estaba Juan Aguja, que era nuestro coordinador, era el que dirigía, entre comillas, el espacio de deporte juvenil, y él ya llevaba un año en la SER, y entonces él tenía preferencia, evidentemente. Y en verano entraban también los compañeros de prácticas. Venían, pues uno que sí de la Complutense, otro de la Pontificia, de diferentes universidades, y les tocaba a ellos. Y me acuerdo perfectamente además que fue la justificación que nos dio la dirección de SER Gijón para que comprendiéramos por qué no nos quedábamos, porque aparte de que estaba Juan, que efectivamente se quedó y estuvo, me parece que fue hasta el 2005 en SER Gijón, estuvo 3 o 4 años, fue que llegaban también los becarios de verano. Y luego yo recuerdo que ese verano me tocó preparar algún examen porque yo estaba estudiando la carrera y me tocó alguna asignatura que había dejado pendiente y me tocó ir a septiembre. Y ese verano me lo pasé con mis colegas y preparando exámenes, y fue uno de los mejores veranos de mi vida. Y eché mucho de menos la radio. De hecho, hacía programas piloto con algún amigo, grabando en mi casa o grabando por la calle. Tengo alguna grabación por ahí escondida incluso, con algún colega haciendo programas pilotos, porque yo le cogí el gusto y para mí fue casi una forma de vida, y la verdad es que reconozco que soy un auténtico tarado de la radio, y creo que gran parte de la culpa de que lo sea es de aquel año, aquellos meses, porque no llegó al año, en SER Gijón. Sí, eso. A ver, lo llevas en la sangre. Quiero decir, cuando algo te gusta y lo disfrutas, es muy complicado que te lo quiten de la cabeza. Pero como te digo, a ver, SER Gijón de aquella nos daban un espacio para participar, pero no era nuestro programa, no tomábamos todas las decisiones sobre lo que teníamos que hacer, más o menos nos dictaban un poquitín el formato, cómo trabajar, y bueno, particularmente la experiencia de 10, pero planteándolo yo particularmente mirando hacia el futuro, lo veía un mundo muy competitivo, que a lo mejor, como te digo, no iba a disfrutarlo tanto como al principio yo pensaba que lo iba a disfrutar. Pues a mí precisamente esa competitividad de la que hablas, y que digamos que nos coordinaran y nos dirigieran es lo que más agradezco, porque claro, yo llegué ahí con 18 años, era un mocoso, como decimos en Asturias, era un guaje, y reconozco que tenía que aprender muchísimo, y tenían que decirme, oye, pues vete por ahí a tal campo, tienes que hacer esto, llevarnos un poco de la mano para orientarnos, porque nosotros éramos criaturas, éramos imberbes, no habíamos poco menos ni que salido del cascarón, y a mí me vino bien, o sea, fue una experiencia que me vino muy bien en el futuro, y aprendí muchísimo. Fue la primera toma de contacto con la radio, y fue una experiencia muy valiosa para mí personalmente, porque además lo complementé con la carrera y era como un lujo. Yo me sentía, Julio, para que te hagas una idea y que se hagan una idea a los que nos estén escuchando, como que estaba jugando en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona o del Real Madrid. Me sentía parte de un gran coloso, porque es que además de aquella la cadena SER era la indiscutible referencia, era el medio de comunicación más importante de este país, con Iñaki Gabilondo, con Gemma Nierga, Carlos Llamas, los de Carrusel, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manuel Lama, José Ramón de la Morena en el larguero, con Juan Antonio Alcalá, Joseba Larrañaga, estaba de director Antonio García Ferreras, Daniel Gabela, era el Dream Team, era la radio, la cadena SER de las estrellas, y para mí fue un auténtico lujo. Además nos tocó una época convulsa, el año 2003 fue la época del Prestige, de la guerra de Irak, las famosas manifestaciones del no a la guerra, y ¿te acuerdas que nos llevaba Dios y los demonios nos llevaban cuando los sábados se alargaba el informativo, el hora 14, y nos iba hasta las 3:30 y no teníamos tiempo? Es que nos tocó en la primavera de 2003, no tuvimos casi tiempo, porque escuchando alguna grabación que conservo de la época me daba cuenta que claro, a las 3:30 acababa el hora 14 y no teníamos apenas tiempo, y tenía que ir David, claro, repasando la actualidad general del deporte asturiano, y no nos quedaba tiempo. Sí, bueno, la autoridad manda. Nos tocó una época muy convulsa. Sí. Pero bueno, hombre, era una decepción. Pero bueno, yo lo entendía perfectamente, sí, estábamos ceñidos a la actualidad y a Madrid. El simple hecho de estar ahí ya era un premio. Sí. Hablabas antes, Julio, de Marcelino, al que a mí también me tocó entrevistar, y para mí es el mejor entrenador que ha tenido el Sporting, incluso por encima de Manolo Preciado, que en gloria esté. Pero yo, como vi jugar ese Sporting en la temporada 2003-2004, que casi sube y no subió por un robo, porque fue un robo en Eibar, no sé si fuiste tú a ese partido.
Sí, estuve en ese partido y... O sea, volviste a Eibar, fuiste el año antes para el balonmano y luego volviste a ver al Sporting en la temporada 2003-2004 a los chavales de Marcelino. Sí. Bueno, ¿y cómo recuerdas aquello? ¿Te indignaste mucho? Es que yo además me acuerdo que en ese partido me estaba sentado en una zona, me habían puesto en una zona con los Ultra Boys, me acuerdo perfectamente. Y bueno, no es que los Ultras vivan el partido sentaditos y calladitos. No, precisamente. Y ahí me acuerdo que en esa zona hubo un poco de movida. Cayó un chico, ¿no? Cuando empató el Sporting, cuando metió el 2-2, cayó un chico desde la grada, ¿eh? Yo de repente, creo que además el gol lo metió Rubén en el último instante con 9 jugadores. La locura fue tremenda. Pero es que yo lo estaba escuchando por la radio y me acuerdo perfectamente que Manfredo Álvarez en la narración para Ser Gijón dijo que había sido Roberto el portero, porque había subido Roberto a rematar y Manfredo cantó el gol como que había sido Roberto y había sido de Rubén, el hijo de Cundi, uno de los grandes mitos de la historia del Sporting de Gijón, Cundi. Es que en ese partido yo recuerdo que sobre todo con ese gol de Rubén la gente se volvió loca. Y pues para menos. A mí de repente, bueno, pues pasé de estar abrazándome a 5 tíos, a todas las que pillaban alrededor dándonos abrazos. Desconocidos y en un momento pasó de felicidad a de repente aparecer los Chinas, a desalojar la zona, exactamente, bueno, pues debió ser por algún incidente que ocurrió. No por el chico que cayó desde la grada. Sí, pero es que empezaron a volar sillas, fue un momento muy rápido todo, en el que pasamos de la alegría a no sé si era, es que no lo recuerdo muy bien, perdón, pero es que normal, han pasado 14 años. Pero sí, fue un partido muy emocionante y además ya hubo incidentes antes del partido, pero recordar, fue un partido muy caliente, pero es el principio, y luego, bueno, Rodado Rodríguez puso la guinda. Acabó con 8 el Sporting, si no recuerdo mal. Acabó con 8 jugadores, 8 o 9 jugadores, sí. Expulsaron a Cristian Díaz, expulsaron a Yago, me parece, y expulsaron a David Bauzá. Creo recordar, te estoy hablando de memoria, que me perdonen nuestros oyentes, pero bueno, es que han pasado 14 años. Y yo creo que ese partido, Julio, ese robo, marcó negativamente al Sporting y ahí para mí perdió el ascenso, porque luego, no sé si fue a la jornada siguiente, creo recordar que sí, jugó el Tenerife en el Molinón y ganó 0-2. Sí, fue un mazazo. La plantilla se quedó tocadísima. Sí, porque esa temporada obviamente el objetivo no era estar ahí. El objetivo era intentar, históricamente, mantener la categoría, porque había venido de una travesía en el desierto de temporadas anteriores, luchando por no bajar a Segunda B, y el objetivo de Marcelino era, desde el primer día, mantenerse, y como es tan buen entrenador y sabe sacar el máximo rendimiento de cualquier plantilla, y ahí tenemos al Valencia en Champions, pues metió al Sporting en la pomada y estuvo arriba toda la temporada hasta que pasó el triste capítulo de Eibar. Históricamente el Sporting siempre tiene que aspirar a más. Lo que pasa es que la realidad marcaba otra cosa. Sin embargo, la temporada fue muy buena, el equipo fue muy regular, pero al final, bueno, pues lo que estamos viendo este año, ¿no? Que todo se decide por detalles y el que aguante mejor la presión es el que al final va a estar llevándose el premio. Pero esa temporada sí, yo creo que ese partido fue un golpe duro y bueno, luego se decidió negativamente para nuestros intereses. Pero yo creo que esa temporada, pese a que no se consiguió el ascenso, sirvió de experiencia y positiva para los próximos años. El equipo volvió a reenganchar a la afición, se volvió a conseguir generar ese ambiente positivo, esa sensación de que el Sporting de verdad por fin podía pelear por el ascenso, porque los últimos años, recuerdo la época con Braojos, temporadas en las que el Sporting terminaba en tierra de nadie. Ese fue el primer año en el que vimos realmente que el Sporting pues tenía pinta de equipo para subir. Y bueno, pues no tardamos mucho en subir luego de la mano de Preciado. Pero fue una temporada muy bonita y aunque no se consiguió el objetivo, se volvió a reenganchar a la gente, que creo que fue muy importante. Pero costó mucho salir de segunda y de hecho, hablamos de la temporada de Marcelino, la 2003-2004, que de hecho después del robo en Eibar y la derrota contra el Tenerife en casa, hubo otro partido contra el Cádiz en el Molinón y a ese recuerdo que fui yo y no recuerdo ver al Sporting jugar como jugó aquel día. Ganó 2-0 y es que le pegó un baño al Cádiz, porque además era el típico planteamiento de Marcelino, 4-4-2 del libro, el equipo muy ordenado,
entrando por banda, tocando el balón con criterio en el centro del campo. Le dieron un meneo al Cádiz y yo creía que iban a llegar con opciones a las últimas jornadas, pero no. Y se quedó a las puertas. Y hablabas de esta temporada. ¿Cómo la ves tú, Julio? ¿Crees que el Sporting subirá de la mano de Baraja? El Sporting, por plantilla, obviamente, todo el mundo lo dice y es un hecho. Por plantilla es un equipo que está preparado para aguantar cualquier tipo de presión. Tiene jugadores con experiencia, jugadores como Bergantiños, jugadores veteranos, jugadores que han vivido experiencias y bueno, Nano Mesa, me viene a la cabeza un goleador de muchísimo nivel. Santos en Uruguay ha sido un jugador muy importante. Yo creo que es una plantilla. Bueno, Sergio, un jugador que también ha pasado mil batallas con el Sporting. Yo creo que es un equipo que está preparado para aguantar la presión. Quizá un poquito ha ensuciado un poquito estas 2 últimas jornadas esa trayectoria tan impoluta que llevaba, ¿no? La sensación que daba el equipo hasta ahora de un equipo imbatible. Un equipo que ha sabido ganar partidos con una solvencia increíble, con una brillantez impoluta. Ha ganado también partidos sufriendo, sin realmente hacer demasiado fútbol, como Valladolid, pero es un equipo que siempre ha mantenido una línea de seriedad tremenda. Sin embargo, bueno, no sé si achacarlo a la presión, no sé si achacarlo al nerviosismo. Yo no quiero decir presión, porque yo creo que este equipo ha sabido conseguir 8 victorias consecutivas, me parece que 8 victorias consecutivas. 8 o 9. Yo creo que fueron 8. Es que es muy complicado. Quiero decir, salir de donde han salido requiere una concienciación y una seguridad tremenda. Y eso lo han conseguido, que es mucho más difícil. Lo que pasa es que, bueno, han salido 2 partidos mal. Tenemos un entrenador que ha demostrado con creces que tiene mimbres para ser un gran entrenador el día de mañana y que tiene alternativas para cambiar situaciones como esta. Nadie, yo el primero, vamos, y como yo mucho supongo, nadie contaba que Baraja pudiera hacer lo que está consiguiendo en el Sporting. Baraja empezó con poco ruido, pero ha ido mejorando el equipo a pasos agigantados. Empezó haciendo sobre todo un equipo muy fuerte en el Molinón. Y aún así la gente no lo tenía todas consigo, porque fuera de casa le costaba mucho ganar. En el momento en el que ganó ese partido, me parece que fue en Sevilla, que fue el primer partido que ganó fuera de casa contra el Sevilla Atlético. O Lorca. Lorca empató. Lorca empató a 0. El Lorca empató, es verdad. Además fue el primer partido sin Kini. No, el primer partido sin Kini fue el del Sevilla Atlético. Exacto. Que le dedicó el gol Rubén García a Kini. Y fue la ansiada victoria fuera de casa, correcto. El Lorca empató y luego jugó contra los Osasuna en casa y ganó a los Osasuna en casa. Pero a la jornada siguiente, contra el Sevilla Atlético, llegó la ansiada victoria fuera de casa, que se la dedicó a Kini, el equipo. Sí, a partir de ese momento el equipo empezó a rodar y empezaron a salir las cosas, y es que le salía todo. Es que era un equipo que le salía prácticamente todo. Y ahora, bueno, pues en Zaragoza no creo que hayan merecido perder. El último partido frente al Barcelona B he visto un equipo, sí es verdad, preocupantemente, no sé el término que decir, porque me parecería injusto. Me parecería injusto decir que el equipo estaba roto, por ejemplo. Pero es la sensación que dejó. Dejó malas sensaciones la derrota contra el Barcelona B. Muy endeble en defensa, cuando hasta ahora ha sido su punto fuerte. Un centro al campo inexistente, cuando Bergantiños y Sergio han hecho hasta ahora un trabajo extraordinario, están siempre omnipresentes. A mí lo que más me preocupó de la derrota contra el Barcelona B del sábado pasado en el Molinón es que el Barcelona B marcó 2 goles en sus 2 primeras y únicas llegadas del primer tiempo. Sí. Fue llegar y besar el santo prácticamente. Y luego en el segundo tiempo fue el golazo de Nahuel. Pero a mí lo que me da la sensación de este Sporting, y por lo que me preocupa y creo que va a jugar el playoff, y ya lo comentaba en un programa anterior hablándolo con Carlos, es que me parece que todo lo que gana en ataque, que tiene un equipazo arriba con Rubén García, con Carmona, con Nano Mesa, que a mí no me convence, pero bueno, está dando buen rendimiento, y sobre todo con Michael Santos y Johnny, lo pierde atrás. Creo que esa defensa no acaba de funcionar bien. A la mínima que tiene un rival que la pone en apuros, esa defensa se poco menos que resquebraja, y
no se puede ir así por una categoría tan competitiva y tan igualada como la segunda división, donde cualquier rival te puede pasar factura. Y esta semana vamos a ver lo que ocurre en el Heliodoro Rodríguez López, que es un grandísimo campo de un equipo histórico venido a menos, porque es lo que hablábamos hace un momento off the record, Julio. El Tenerife no tiene ya opciones de ascenso, bueno, de ascenso no, de playoff. No, pues básicamente... Eso es bueno, en teoría, para el Sporting. Jugar contra un equipo que no se juega nada, eso es bueno. Sí, hombre, el Sporting, en teoría. El Sporting ha tenido pruebas muy duras. En Valladolid en Pucera contra el Valladolid ha mantenido un nivel defensivo extraordinario. Contra el Cádiz ha mantenido también otro nivel muy bueno. Contra los partidos de casa, yo doy por hecho que el equipo ha estado 5 peldaños por encima de los partidos que hemos visto fuera. Pero ha tenido rivales con un potencial ofensivo tremendamente alto y ha salido bien. Yo creo que ha sido más bien el nerviosismo de estas últimas jornadas, y que se ha plasmado un poquitín en este partido contra el Barça B, en el que espero que de alguna manera hayan tenido, y ese partido tonto, hayan de alguna manera, entre comillas, hayan tocado fondo con este partido y ahora tiren para arriba. Y el Tenerife, bueno, es un equipo que sobre todo en las islas son muy agresivos, tienen muy buenos jugadores. Hablábamos antes de Longo, que se salió la temporada pasada con el Girona, Malvasic, que lo quería el Sporting para jugar precisamente, lo quería el Sporting, un jugador que tenía mirado Torrecilla, y al final que no estaban dispuestos a pagar traspaso por él, pero que se fue a Tenerife y está haciendo una temporada muy buena. Tiene un equipo que es muy extraño no verlo en el playoff, pero sobre todo en las islas es un equipo muy competitivo. Sí es verdad que desde que ficharon a Echeverría como entrenador tuvo una racha de resultados muy buena. No sé si ganaron 4 o 5 partidos consecutivos, y bueno, en las últimas jornadas se desinfló y lleva varias jornadas también sin ganar, y ahora que no tiene opciones de playoff, esperemos que puedan más esa presión y esas ganas del Sporting por el ascenso directo que las del Tenerife por agradar a su afición en casa. El Sporting tiene que ganar, no le queda otra. O sea, ahora mismo la desventaja con el Huesca le obliga a ganar. De todas maneras, yo creo que la tercera plaza ya la tiene asegurada, porque ahora mismo son 5, si no me equivoco, los puntos de diferencia entre el cuarto clasificado, el Zaragoza, y el Sporting. Tiene más complicado el Zaragoza pillar al Sporting que el Sporting al Huesca. Y el Huesca ahora mismo, para los que pensaban que el calendario ahora mismo, o en un principio, iba a ser más favorable al Huesca, yo creo que se ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora mismo el Sporting tiene que jugar contra 3 rivales, de los cuales 2 no se juegan nada prácticamente. Granada y Tenerife no se juegan playoff prácticamente ninguno ya. Bueno, digo prácticamente porque son remotas, alguna opción hay. Pero Granada, después de la derrota de la semana pasada, yo creo que ya se quedó prácticamente sin opciones. Y la última jornada, Córdoba. Contra Córdoba de Sandoval, que decía Sandoval, una frase que alimentó bastante la polémica, diciendo que esperaba llegar a ese último partido sin jugarse nada, lo cual favorecería al Sporting, porque no es lo mismo ir a Córdoba a jugar contra un equipo que se está jugando la vida y la permanencia en la categoría, a jugar contra un equipo que ya no se juega nada porque ya ha conseguido la permanencia. Y parece que el Sporting va a ir a Córdoba a jugar contra un equipo que se va a estar jugando la vida, y en su campo. Definitivamente. La segunda división da muchas vueltas. El Córdoba hace 2 jornadas, cuando perdió con el Huesca, todo el mundo lo daba por muerto. Y ya viste que ganó al Rayo. Y va a ganar en casa del Rayo. Y el Huesca, pues todo el mundo veíamos que iba con una solvencia y con una racha de victorias que iban lanzando hacia primera, y empató con el Alcorcón. Te decía que el Huesca es muy traicionero el calendario que tiene. Tiene que jugar esta jornada el Lugo, que el Lugo como local es un equipo muy competitivo. Tiene que recibir al Nastic, que acaba de cambiar de entrenador. Se está jugando el descenso, y tienen que ir la última jornada, cosas de la vida, a Oviedo. A Carlos Tartiere, veremos el Oviedo si se juega algo. Yo creo que sí, que se jugará el playoff. Va a tener opciones de playoff hasta la última jornada del Oviedo. Sí, tiene... Pero lo tiene complicado, porque con la victoria del Cádiz de este lunes contra el Zaragoza, no sé si está ahora 3 puntos por encima, 3 o 4 puntos el Cádiz por encima del Real Oviedo, y ya no depende de sí mismo. Depende de que los de arriba se dejen puntos, y encima ahora el Valladolid lo pasó. Está en una situación complicada, pero eso no creo que impida que el Oviedo llegue con opciones a la última jornada. El Oviedo está en la misma situación que el Sporting, en el sentido de que tiene que ganarlo todo
también escucho unas declaraciones, me parece que el director deportivo del Huesca, que decía que esperaba que en la última jornada vinieran a Asturias a beber sidra. A alguno no le pareció muy bien. Yo creo que es algo natural. ¿Quién le diría que yo en la última jornada quiero ir a Córdoba a hacer turismo? Sí, lo que decíamos antes de Sandoval. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo en el fútbol todo el mundo pues lo toma de una manera muy exagerada. Yo recuerdo, a colación con este tema, las palabras de Tebas cuando dijo que este año quería, no sé exactamente cómo lo dijo, si quería o que va a subir, afirmando que así sería, pero quería que subiera el Huesca y el Zaragoza. Y todo el mundo, hombre, es que es su equipo. Se echó las manos a la cabeza, pero claro, ¿qué pasa? Que tú no puedes decir eso cuando los palos que recibió Marcelino, cuando dijo que quería que se salvara el Sporting de aquella temporada en primera, los palos que le cayeron a Marcelino, la prensa le dio por todos los lados y ahora viene Tebas, siendo quien es Tebas, que no es un aficionado cualquiera, decir esas cosas, pues obviamente levanta muchas... que es normal, que es natural, que son sus... Sí, pero levanta suspicacias. Claro, entonces, las palabras del director de Huesca son naturales, son normales, pero claro, ahora sabemos que Oviedo tampoco tiene muchas ganas de que suba el Sporting gracias a ellos, entonces si el Oviedo no se juega nada... es un marrón importante para ellos. Obviamente, Anquela dijo que de preferir subir a alguien, prefería que subiera a alguno de los equipos que entrenó. Quiero decir, si interpretamos las palabras de cada uno de una manera natural, son lógicas. Si las interpretamos con un poco de picardía, lo miramos mal y vamos a ver por algún lado algún problema. El Sporting tiene que hacer sus deberes. Lo que pase luego ya no depende de él. Pero yo, el Huesca, sí es verdad que de los 3 partidos que le quedan, tiene que ganar uno. Y para favorecer al Sporting, por lo menos tiene que empatar en 2. Con ese resultado, el Sporting estaría en primera, ganando sus partidos, claro. Pero eso, el Huesca tiene que mínimo empatar 2 partidos. Veremos a ver qué pasa. Pero bueno. Lo que está claro es que la categoría más emocionante y más igualada es la segunda división. La Liga de Primera División ya acaba este fin de semana, ya está todo decidido por arriba y por abajo. Y queda a ver la semana que viene, que tenemos la final de la Champions, de la que ya hablaremos, si te parece, Julio. Y nada, te agradecemos mucho que hayas participado en este Abriendo Líneas. Para nosotros ha sido un gustazo y sobre todo por recordar aquella gran y mítica experiencia en Jóvenes y Campeones en Ser Gijón. Nada, es un placer. Si te das cuenta, aquí nos hemos podido explayar todo lo que no nos pudimos explayar allí. Sí, la verdad. Que si nos dejara el micrófono abierto no tendríamos horas ni no, seguiríamos hablando horas y horas y horas para aburrimiento y cansancio de nuestros oyentes. No, pero es un placer. Además que el cariño... y los recuerdos que guardo, las experiencias vividas contigo, bueno, son cada vez que me acuerdo de ellos, bueno, son muy entrañables y como decimos en Asturias, presta mucho revivirlo otra vez. Prestó. Pues nada, Julio, cuando quieras, aquí estamos. Muchas gracias. A ti. Chao. Y seguimos con fútbol, seguimos con la Europa League, hablamos nuevamente del Atlético de Madrid. ¿Cómo vería nuestro compañero Adrián Anet la final? El Atlético de Madrid ha conquistado su 5º título europeo desde 2010, venciendo en la final de la Europa League al Olympique de Marsella por 3-0. 2 goles de Griezmann y 1 de Gavi consiguieron enterrar el fantasma de Lyon del 86, donde el Atlético de Madrid pereció en la final de la Recopa frente al Dinamo de Kiev, eso sí, en diferentes estadios, en el antiguo Yerlan, esta vez en el Park Hall, inaugurado para la Eurocopa de 2016. El Atlético de Madrid se impuso por el mismo resultado al Olympique de Marsella, que estaba prácticamente ejerciendo de local cuando ocupando sus aficionados del estadio. El Atlético hizo un gran dominio de la situación, hizo gala de su experiencia y no se notó para nada la ausencia de Simeone. El Olympique de Marsella empezó, digamos que dominando los primeros minutos, tuvo una gran ocasión al inicio, pero poco a poco el equipo se fue sobreponiendo. Como dijo Simeone al término del partido, el equipo es prácticamente un engranaje que se sabe mover, sabe seguir jugando sin la necesidad de que él esté en la banda comandando su equipo. Un Lethal Griezmann que, como ya decíamos la semana pasada, demostró que vale mucho más que 100 millones y desequilibró de esa forma una final con 2 tantos maravillosos. Es un jugador sin ninguna duda en el top 3 mundial. Hay que destacar también a Koke,
que con 3 asistencias va camino de ser una leyenda total y absoluta del Atlético de Madrid. Es un jugador que está ya entre los 10 jugadores con más partidos con la elástica colchonera y solo tiene 26 años. Tiene un futuro brillante por delante y, ¿qué decir? Lo tiene todo, igual que jugadores como Saúl, Jiménez, Lucas. En contraposición tenemos a 2 grandes jugadores como son Gavi y Torres, que probablemente estén en la recta final de su carrera, pero aún así Gavi marcó un gol merecidísimo. Nadie lo merece más que este capitán que lo da todo, que corre, que pelea, que lucha, que batalla y que a sus 34 años no parece que tenga para nada esa edad. Es un jugador increíble que para mí ha estado muy infravalorado y que mereció al menos jugar ese Mundial de Brasil. Junto al Torres levantó la Copa de la UEFA, esta Europa League, esa Copa al cielo, esa Copa que tanto ha soñado Fernando Torres, ese título que ya consiguió con el Chelsea, pero que consiguiéndolo con el Atlético de Madrid le sabe mucho más. Y por supuesto, ¿qué decir? Es un jugador que desde niño ha sido del Atlético de Madrid, que ha sido bandera de la afición durante muchos años, cuando no se creía en nada, y al final, después de tantos años, después de tantas idas y venidas, después de levantar 2 Eurocopas, después de levantar un Mundial, que este jugador, que Fernando Torres, diga que su título más importante, el que más le reconforta sentimentalmente, es esta Europa League con el Atlético de Madrid, dice mucho, tanto de él, como de su afición, como de su equipo, como de este título que algunos tratan de restarle importancia. Bueno, este es un equipo que probablemente, seguro, van a salir jugadores, ya han salido durante esta temporada, tanto Carrasco como Nico Gaitán, como Augusto Fernández, dejaron el equipo a mitad de temporada, y en verano saldrán más, pero con esta base que ya he comentado, con Koke, con Saúl, con Jiménez, con Savic, esperemos que siga Oblak, veremos qué pasa con Griezmann, tiene muy malas pintas, lo normal es que no continúe, pero desde luego con Simeone es un equipo que va a seguir compitiendo y que no se le puede poner techo, porque ya lo hemos visto que pese a caer ante el Karabaj y verse castigado, entre comillas, con tener que disputar la Europa League, se ha sabido resarcir y convertir esta Europa League en un gran trofeo, en un gran título y algo que llena de color una temporada que en noviembre, octubre se veía algo gris. Este es el Atlético de Madrid y esto es siempre el Atlético de Madrid. Seguirá luchando y bueno, en agosto ya tiene el objetivo de la Supercopa de Europa en Estonia, en Tallinn. Veremos si ante el Liverpool o ante el Real Madrid. No cabe duda de que será un gran partido y bueno, puede ser el 6º título europeo del Atlético desde 2010, que es algo increíble. Y cuando suena loquillo en este programa ya sabemos que es porque toca hablar de rugby y toca hablar con nuestra compañera Noelia Paradela. ¿Cómo va eso, Noelia? La decisión que ha salido era la menos esperada, el desenlace fatal que todos pensábamos que no iba a llegar y ha llegado. Yo creo que ha sido el peor placaje que le han hecho a esta España, a estos leones, estos chicos que le han dado todo por este deporte, que se han esforzado, que hace 2 semanas hablábamos con el capitán, con Jaime Nava, y nos comentaba que confiaba en que ese comité especial, que ese tribunal que había convocado la World Rugby en consecuencia con la Rugby Europe, que iba a dar una sentencia favorable, y una sentencia ya no es que fuera favorable, sino que abogara
por defender una buena legislación y una buena continuidad de este deporte, y se ha visto que no ha sido así. España, Rumanía y Bélgica han caído eliminadas de ese grupo, y ahora nos encontramos con la siguiente situación, que cayéndose estas 3 selecciones, ahora se encuentra primera Rusia, y la que se va a meter en la repesca, ocupando una plaza que todos sabemos que se la merecía nuestra selección. Y ya no digo que nos la merezcamos por ser patriotas, no. Por trabajo, esfuerzo, coraje, valentía, nunca tirar la toalla, y ese espíritu que quienes sabemos cómo va esto, pues lo hemos visto y lo hemos podido sentir. Y ya te digo que, habiendo entrevistado hace 2 semanas al capitán, que nos lo contaba, pues desde la serenidad, pero confiado de que se podría arreglar, pues ya ves que al final esa plaza la va a ocupar Alemania, una Alemania que recordemos que España le ganó 84-10, la victoria más abultada de nuestra selección en el Complutense Nacional, una victoria que es que los alemanes no veían la pelota en ningún momento, era placaje sobre placaje. Es que no sé cómo calificarlo, la verdad, es que estoy un poco consternada. Hemos ganado 13-20 en Krasnodar a la selección rusa, les hemos reventado la melé y como decía Jaime Nava, no podían, y al final está visto que la justicia y el deporte nunca pueden ir de la mano. No es la primera injusticia deportiva que vemos, pero duele mucho cuando ves toda esa energía que han puesto, todos esos sueños, es que tú escuchas esas arengas dentro del vestuario, escuchas ves ese Nacional Complutense con más de 20.000 personas lleno, ves un país que ya no es que solo hable de fútbol, un país que se implica con este deporte, que cree que esta España pueda hacer historia y conseguir esa clasificación en ese Mundial de Japón, que al final pues quedó en un sueño, en una aspiración, pero yo estoy seguro que esto no se va a quedar aquí. Esto no se va a quedar aquí porque tenemos un equipo campeón, unos leones que lo darán todo. Si no es en este Mundial, va a ser en el siguiente, pero España nunca va a tirar la toalla. Ahora la FER, vistas a lo que ha salido, porque bueno, la resolución ha sido por alineaciones indebidas. Pero alineaciones indebidas cuando juegas en la categoría sub-20 y más, estando en el año 2008 y 2011, está completamente regulado, o sea, eso está mirado, no se ha sacado ni se han hecho esas alineaciones por hacer, y me parece una excusa bastante pobre. Me parece que han optado por la vía rápida, porque tanto pensarse una decisión, tanto valorar, tanto comité, tanto tribunal, ¿para qué? ¿Para decir que la vía rápida es coger a 3 selecciones que están implicadas y echarlas fuera? Y vas a dejar en una repesca a una Alemania que está más hundida que ninguna otra, porque está más hundida que ninguna otra, que le ganamos 84-10, por favor, que los alemanes no veían el balón. Y me estás diciendo que esa selección va a jugar una repesca con Portugal y luego en un hipotético caso de que se clasifique, que va a ir a jugar con Samoa. Estamos de coña. Yo es que, mira, me indigna mucho porque a mí el rugby me toca la fibra, porque es uno de los deportes que me encanta, pero me indigna ver la poca sensibilidad, el poco tacto de las instituciones en esto, porque es que ya no es el repetir un partido, es que no se dan cuenta de los sentimientos, de lo que se te pasa por la cabeza, de toda esa lucha, de esa gente que lo ha dado todo, de todas esas personas, que no es solo los jugadores que están, es un país y una gente que ha estado animando, que les ha estado dando todo y que los seguiremos dando todo, porque ya te digo, a los leones los vamos a seguir apoyando. Concluyo mandar toda mi fuerza y todo ese ánimo para estos campeones, y que no duden
que su país les está apoyando, que la gente que creemos aficionada o no, jugadores o no españoles de rugby, toda esta gente que amamos este deporte, que estamos implicados con él, no los vamos a dejar solos y quiero que se sientan lo más arropados posibles de nuestra parte. Tiempo ahora para el tenis. Y si hablamos de tenis, hay que saludar a nuestro compañero Carlos Gómez Nava. ¿Cómo va la temporada, Carlos? Pues continúa la temporada de tierra batida en el tenis profesional y esta semana es tiempo de hablar del Masters 1000 de Madrid, que ha dejado bastantes cosas interesantes, la verdad. Lo primero, un nuevo campeón, Alexander Zverev, el alemán, y ha dejado un pequeño atisbo a un cambio de generación, digamos. Porque los grandes favoritos que pasan de 30, como por ejemplo Nadal, quedaron atrás en el torneo, se quedaron fuera del torneo relativamente pronto, en el caso de Nadal en cuartos de final, y de los 4 principales tenistas que quedaron en semifinales, 3 tenían menos de 25 años. Es el caso de Dominic Thiem, 24 años, Shapovalov, 19 años, y Alexander Zverev, que puede ser el campeón en Madrid, que tiene tan solo 21 años. Esto es algo bastante positivo de cara al futuro del tenis, porque ya empiezan a sacar la cabeza los jóvenes contra la tiranía que llevan estos últimos años los jugadores más mayores, sobre todo el caso de Rafael Nadal y Roger Federer, que son los grandes dominadores del circuito. Además, Madrid nos dejó un torneo muy entretenido, con grandes partidos y con decepciones y alegrías, y jugadores que van a más, digamos. Decepciones, pues principalmente Dimitrov, que cayó muy pronto, Djokovic, que sigue estando muy por debajo de su nivel habitual, y mucha gente le llama la derrota de Nadal con Thiem, le llama una decepción. Para mí no lo es, porque Thiem ha demostrado ser un pedazo de jugador, y es más alegría por Thiem que desgracia por Nadal. Me explico. Es más que Thiem fue mejor. Simplemente eso. Nadal es el mejor tenista de tierra batida de todos los tiempos, es uno de los mejores jugadores de la historia, pero alguna vez tiene que perder, y esto es algo que tenemos que asumir todos, y es así. Y en este caso, en los cuartos de Madrid, Thiem fue mejor por muchas razones, porque fue más sólido desde el fondo de pista, porque sacó mejor, porque restó mejor, y se llevó el partido en 2 sets y llegó hasta la final. Y la gran sorpresa, bueno, ya es que ya no es ni sorpresa, el gran jugador de este Masters 1000 de Madrid fue sin duda el alemán Alexander Zverev, que se consagra, que cada día que juega parece que va a más y se le ve como la gran alternativa a los demás, a esta generación de Nadal, Federer, Djokovic, Murray. Se le ve como el relevo a estar ahí a lo más alto, el número 1 del mundo, es ya el número 3 del mundo, y parece que está llamado a dominar el tenis en 3-4 años, porque ha mostrado en este último Masters 1000 aquí en Madrid, su tercer Masters 1000, ya con 21 años, 3 Masters 1000, ha demostrado una solvencia tremenda. No ha cedido ni un break en todo el torneo. Eso es algo que solo hacen pues los elegidos, los números 1, los cracks. Además, tenemos que recordar que Madrid es tierra batida, es una superficie que no es la ideal para él, para Sasha Zverev. Sasha Zverev es un jugador más de pista rápida, con muy buen saque, con un revés buenísimo, que juega muy fuerte, muy plano, y la tierra batida es más liftada, es más de efectos y más lento todo, digamos. Aunque sí que es verdad que Madrid es un torneo que dentro de los de tierra batida es el más rápido por la altura. Madrid es una ciudad que está muy alta con respecto al nivel del mar, y esto hace que la bola corra mucho, lo cual también puede explicar un poco la derrota de Nadal, que esa no es la principal razón, pero es una de las razones por la que Nadal puede sufrir un poquito más que en tierra batida más lenta, que es su juego más habitual. Pero es que Zverev ha sido espectacular. Yo no he visto un tenista tan joven con tanto dominio desde el Nadal de 21 años que dominaba en tierra de esta manera. Y la verdad es que es una gran noticia para el tenis, en mi opinión. Es una gran noticia porque viene un nuevo crack a
a pelear con Federer y Nadal, y a ver si cuando llegue Roland Garros puede pelear con Nadal, a ver si cuando llegue Wimbledon puede pelear con Federer. Vamos a ver si es Zverev el relevo o va a tener que esperar un poquito más, ya veremos. A priori en Roland Garros el gran favorito es el español, es Nadal sin duda, pero bueno, es la gran asignatura pendiente de Zverev, esto de pelear un gran slam a los grandes, y lo tendremos que ver, la verdad, a ver qué es capaz de hacer. Aquí en Roland Garros se le ve muy fuerte, mejor que nunca, la verdad. Pero bueno, ya para terminar, repasar un poco que estamos ya en pleno Masters 1000 de Roma. El tenis sigue a esta velocidad en esta temporada de tierra batida, va todo muy rápido, y estamos en medio del torneo, y ha habido sorpresas otra vez de nuevo, y otra vez Dimitrov fuera en segunda ronda, sí. Otra sorpresa muy negativa, porque Dimitrov es otro de los llamados herederos de Federer, Nadal, etcétera, y está en un momento muy bajo de forma. Perdió con Nishikori, que es un gran jugador, pero Dimitrov debe de retomar esa senda del buen juego y centrarse un poquito más de cara a Roland Garros, que está ya aquí. El siguiente torneo después de Roma de los grandes es Roland Garros, que empieza en junio, y veremos a ver qué ocurre. Veremos si alguien puede pisarle a Nadal o si por el contrario, como estamos acostumbrados, Nadal arrasará en París otra vez. Y no podía concluir esta edición de Abriendo Líneas sin hablar de Fórmula 1. Y para eso hay que saludar a nuestro piloto número 1, Héctor Gasulla. Buenos días, compañeros. La Fórmula 1 cogió el pasado fin de semana el Gran Premio de España de Fórmula 1. Lo hizo con la victoria de Lewis Hamilton, seguido de Valtteri Bottas, doblete de Mercedes en el circuito español. Lewis Hamilton salió en la pole y se mantuvo en primer lugar durante toda la prueba, incluso marcando la vuelta rápida. Valtteri Bottas salía segundo, pero fue pasado por Vettel en la salida. Sin embargo, con su estrategia a una sola parada, el finlandés consiguió recuperar esa segunda posición y firmar un doblete para Mercedes, que les sirve para reafirmarse en el campeonato de constructores. Tercero fue Max Verstappen, un Max Verstappen que logró sobreponerse de un inicio de temporada complicado y que se llevó 15 puntos del circuito de Cataluña, lográndose situar arriba otra vez en el Mundial de Pilotos. Cuarto fue Sebastian Vettel, un Sebastian Vettel que salió en tercer lugar, consiguió colocarse segundo al principio de la prueba, nada más en la salida, pero tuvo que volver a parar, una parada más que Mercedes y que Red Bull, porque sus neumáticos no aguantaban hasta el final. Finalmente, en quinto lugar fue Daniel Ricciardo, un Daniel Ricciardo que estuvo andando prácticamente solo durante toda la prueba, no tuvo oposición y logró un quinto lugar que bueno, que no le va mal, pero tampoco es un gran resultado para el australiano. Sexto fue Kevin Magnussen, otro Kevin Magnussen que estuvo prácticamente solo durante toda la prueba, salió bien, se mantuvo en sexto lugar y firmó un sexto lugar que le sabe a gloria también a Haas, ¿no? Después de un inicio de temporada complicado, no por el rendimiento que tienen, sino por los abandonos que han tenido en carrera, básicamente. Luego, séptimo fue Carlos Sainz, ¿no? Carlos Sainz, el español, que logró salir desde la novena posición y acabar la carrera en séptimo lugar. Se fue beneficiado en la salida por una posición y finalmente también logró ese séptimo lugar después del abandono de Kimi Raikkonen, que tuvo un problema de fiabilidad al final de la carrera. Fernando Alonso fue octavo, salió octavo también y perdió 3 posiciones en la salida. Primero por un error de Carlos Sainz en la salida, que pisó la hierba y hizo ralentizar el ritmo a Fernando Alonso, y finalmente porque evitó el accidente de Romain Grosjean en la salida, que se llevó puesto a Nico Hülkenberg y a Pierre Gasly en la primera vuelta, y en ese momento perdió 3 posiciones. Noveno fue Charles Leclerc, ¿no? Charles Leclerc, que otra vez firmó unos buenos puntos para el Mundial de Pilotos y de Constructores para Sauber, y se lleva un buen botín del circuito de Cataluña.
Y finalmente eso, ¿no? Después acabó también Checo Pérez, Ocon no acabó la carrera, Ocon tuvo que, se abandonó por un problema de motor raro en Mercedes y nada más. Esto ha sido todo desde el Gran Premio de Cataluña. Y dentro de la Fórmula 1, dentro de 2 semanas, la Fórmula 1 llegará al circuito urbano de Mónaco, donde se espera que igual Ferrari recupere un poco de lo perdido este fin de semana. Es un circuito favorable para los de Maranello y probablemente Vettel o Raikkonen podrían marcar las vueltas rápidas. También Red Bull puede estar arriba, Mercedes también puede estar arriba igual McLaren con su carga aerodinámica se puede acercar un poco a los puestos de arriba. Va a estar todo muy apretado en Mónaco, pero bueno, será interesante de ver y a ver quién se puede llevar la pole en el circuito monegasco. Eso ha sido todo, chicos. Un abrazo. Y aquí concluye Abriendo Líneas. Aquí concluye otro buen rato de radio, deporte y comunicación. Fue un programa más, pero a la vez no fue un programa más, porque tuve el inmenso placer de compartirlo con Julio Alberto Morales, el compañero con el que di mis primeros pasos en el mundo de la radio. Por supuesto, quedas invitado desde ya, Julio, a volver a participar en este tu programa cuando te apetezca. Y gracias, como cada semana, al resto de compañeros que han participado en esta edición de Abriendo Líneas. Gracias a Adriana Net, Héctor Gasulla, Carlos Gómez Nava y Noelia Paradela. Y por supuesto, al jefe de todo y principal responsable de que esto salga al aire, Carlos Rodríguez. Y gracias, por supuesto, a todos vosotros por escuchar. Si no hay novedad, la próxima semana volveremos a estar por aquí. Un saludo de Alejandro Rozada. ¡Adiós!